Rubén, buena jornada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Rubén, hay de alguna manera una deuda importante del PAMI hacia las farmacias. ¿Esto lo están evidenciando y obviamente visibilizando? Sí, hay una deuda del PAMI que no les está pagando la farmacia, no les está pagando lo básico, es decir, lo que las farmacias necesitan para reponer los medicamentos que entregan muchas veces en forma gratuita al PAMI. Esto no había pasado en los últimos años, siempre las farmacias entregaron los medicamentos, cumplieron con el convenio, cobraron en tiempo y forma, pero ahora se están produciendo retrasos, lo que es una limitación más para los jubilados, porque si la farmacia no entrega ese medicamento del 100%, porque no lo puede entregar, porque si no lo puede pagar en droguería no lo va a poder tener, es una limitación más que van a tener en su cobertura los jubilados. Rubén, ¿cuál es la deuda, al menos hacia el día de hoy, que debe abonar PAMI? Se deben 20.000 millones de pesos, se hizo un pago parcial en los últimos días, pero a manera de adelanto, pero se sigue debiendo quincenas de julio todavía, y esto a mucha gente le puede parecer que pasó poco tiempo, desde julio hasta ahora, o de la primera quincena de agosto, que también se debe hasta ahora, pero no es así, porque la farmacia tiene que pagar los medicamentos a la droguería a los 15 días. Ajá. Y si no, se les corta la cuenta. Entonces, si la farmacia no tiene ese dinero entre los 15 días, no puede reponer los medicamentos que entregó gratuitamente por el PAMI, entonces se corta la cadena de suministro. Ahora, quiero entender, ¿esto no sucedía que se genera una deuda tan voluminosa? No, en los últimos, diría, 4 años, que involucran al gobierno anterior, incluso parte del gobierno macrista, los años 2018-2019, desde ahí en adelante se cumplía con el convenio siempre. Las farmacias obviamente cumplieron con entregar los medicamentos gratuitos y atender PAMI. ¿Y usted a qué lo atribuye? Este es un problema general, que el PAMI se quiere manejar con un presupuesto acotado. No, antes se recibían partidas del Tesoro Nacional, pero ahora el PAMI se quiere manejar con un presupuesto acotado que está disminuido, porque obviamente al ser las jubilaciones tan bajas, el aporte porcentual que hacen los jubilados es bajo, al haber pérdida de empleo, también esas personas que pasan muchas veces a la economía informal no aportan al PAMI, y además los salarios están por debajo de la inflación, aumentando obviamente, y los medicamentos, el PAMI mismo dejó que aumentaran por sobre la inflación. Los medicamentos PAMI están hoy aumentando por sobre la inflación, entonces esto era previsible, se permitió aumentar en los laboratorios, el PAMI tiene que pagar más caro los medicamentos, el jubilado tiene que pagar más caro, entonces ahora la ecuación no le cierra al PAMI, pero esto era absolutamente previsible que iba a pasar. Nosotros además lo advertimos del Centro Profesional de Farmacéuticos en enero y febrero, que si los medicamentos seguían aumentando se iba a perder la gratuidad de los medicamentos a PAMI, y tenemos los informes ya publicados de esa época. Rubén, ¿y qué medidas se puede tomar? ¿Qué van a hacer? No, la farmacia hoy no va a tomar ninguna medida conjunta a través de sus instituciones. Está conversando con el PAMI para que el PAMI entienda esta situación y pague. Ahora, si el PAMI no paga, va a perjudicar a las farmacias pequeñas y medianas, sobre todo, que van a dejar de atender, pero no porque tomen una medida, digamos, de fuerza, es porque no pueden atender, porque no pueden reponer los medicamentos a las condiciones que está pagando el PAMI. Entonces se va a concentrar en farmacias más grandes, que sí tienen capacidad quizás para financiar 1 mes, 2 meses, pero vamos a ver si respetan la cobertura del 100%. Es complejo. Hablamos con Rubén Sajem, es el titular del Centro de Profesionales Farmacéuticos de la República Argentina. Y te quiero preguntar en relación a este tema, Rubén, si han evidenciado justamente ante todos estos perjuicios que afectan directa e indirectamente a los adultos mayores, a los afiliados, si han notado una caída, una merma en la venta de medicamentos. Sí, viene habiendo una caída del 10%,
en donde todavía no impactó, porque no tenemos todavía el informe completo del impacto de estos 44 medicamentos, 44 principios activos, que en realidad corresponden a 2.400 medicamentos que perdieron la gratuidad. O sea que de ahí 2.400 especialidades medicinales, el jubilado va a tener que pagar parte de su bolsillo, en el caso hasta el 60%, y lo que vemos hoy claramente en la farmacia, y eso siempre lo tenemos antes de la estadística del informe, lo que vemos hoy es que el jubilado no está comprando esos medicamentos porque no los puede pagar. Entonces ese impacto, que va a ser grande, se va a ver seguramente el mes que viene, cuando hagamos las mediciones, y también se va a ver ahí reflejado el impacto de los medicamentos que pasaron a venta libre por parte de ANMAT, Claro. el Ministerio de Salud de la Nación, que eso directamente no tiene ningún tipo de cobertura por el PAMI. A ver, Rubén, si entiendo, hay un 10% de menos venta hacia los ahora. afiliados previo a esta medida que ha tomado el gobierno de sacar de cobertura al 100 44 medicamentos, o digamos, Exacto. es previo, o sea, imagínense lo que va a ser de aquí en adelante. Va a ser mucho mayor, va a ser preocupante. Claro, el último dato es antes de que saliera esta resolución, ¿no? De los 44 moléculas, principios activos de medicamentos. O sea que Claro, hay que ver. nosotros tenemos que tener en cuenta cuando decimos 10%, a ver, estamos hablando de 400.000 jubilados que no están llevando sus medicamentos. ¿Y hay farmacias que están tambaleando desde el punto de vista del aspecto económico? La farmacia tiene muy disminuida su rentabilidad, muchas se sustentan en el PAMI. El PAMI, a través del PAMI se entregan el 40% de los medicamentos recetados en Argentina. Entonces las farmacias vienen sosteniendo por atención a las obras sociales, que les deja muy poca rentabilidad, atención al PAMI, aumentar los precios de los medicamentos, lo que no es responsabilidad de la farmacia, pero la farmacia, en cierta forma, beneficia su rentabilidad porque los medicamentos aumentaron mucho, su rentabilidad está en relación al precio del medicamento, en porcentaje. Pero en perfumería hay una disminución del 27% en las ventas totales, muchísimo, y en medicamentos en general, ventas libres recetados, un 15%. Si incluimos las ventas libres, ese 10% que hablamos de los recetados pasa a ser el 15%. Aquí incluimos suplementos dietarios, vitaminas, digestivos, cremas para la dermatología. Y sí, genera una situación en que las farmacias están resistiendo, esperando, como todos, que esta situación se revierta, pero no van a poder aguantar mucho más. Rubén, y las explicaciones que dio PAMI para el recorte de medicamentos, ¿ustedes las comparten? ¿Creen que tiene razón? No, el PAMI, el argumento que dio es absolutamente insustentable. En las razones presupuestarias, como dije al principio, para el no pago a las farmacias, por el recorte de la cobertura, es un motivo presupuestario, no es sanitario, tiene que ver con que los jubilados entregan medicamentos a su familia. A ver, si el jubilado tiene en su casa un paracetamol que alguna de las familias necesita, bueno, puede ser que use uno, pero acá entre los 44 medicamentos no está el paracetamol, está la antibióticos, ciprofloxacina, cefaloxima, pregabalina para tratamientos psiquiátricos, silostazol para vasodilatación en las piernas, para las personas mayores ayuda a la circulación de la pierna, metadona y morfina para el dolor, enfermedades que muchas veces son graves y producen dolores, o sea... Sí, muchos de esos son medicamentos con cronicidad, o sea, gente que realmente los lleva consumiendo con su justa, valga la redundancia, con su justificación, con su historia clínica. Y respecto de la gente que va a comprar, ¿les dejan las cajas cuando ven el precio? En caja, dejan los medicamentos. Antes podían llevar 6 cajas, ahora son 5, me parece, de medicamentos gratis. Y además se limitó, ahí tenemos que también es una restricción presupuestaria, a los jubilados que tienen un auto de menos de 15 años, 2 propiedades, sin importar el valor de las propiedades, si tenga un apartamentito y una cochera, si aportan a una prepaga, como te veces en la familia, la que le paga al jubilado una prepaga para que tenga una atención más rápida. O sea, la familia a veces le paga al jubilado una prepaga por un déficit del PAMI, pero el PAMI castiga a todos estos jubilados
retirándole totalmente la gratuidad a los jubilados que están en esta categoría, ¿verdad? Y después sí, el jubilado que no... a ver, una metadona, una morfina está en 80, 120 mil pesos. Una fluoxetina, que es un antidepresivo, 50 mil pesos. Y estamos hablando ciprofloxacina, por ejemplo, eritromicina. Son antibióticos que no son de uso para... eventual o esporádico. Claro, son de uso eventual, justamente. Por eso las incluyen a una categoría que se llama tratamientos eventuales, que tiene solamente el 40% de descuento, que tiene que pagar el 60%. Entonces no lo va a llevar, no lo va a comprar, va a dejar de usar esos medicamentos. Medicamentos para la circulación a las piernas, una persona mayor necesita una cefuroxima. Cuando tenga una bronquitis la tiene que atender rápidamente y cuesta 60 mil pesos. O sea, no hay acá una política sanitaria, hay una política ajustada al presupuesto que el PAMI quiere pagar, que es lo menos posible, de verdad que no le está importando a quién perjudica. Y que tampoco se los va a atender en tiempo y en forma. Quiero decir, una persona con una bronquitis no es que va a tener un turno al día siguiente para que le receten un antibiótico. No, además lo van a hacer peregrinar para hacer trámites, para ver si recupera la gratuidad de ese sexto medicamento. Son expedientes que se inician y después no se sabe cómo terminan y hay que renovarlo todos los meses. Muy complejo. Esto termina en que el jubilado va a abandonar tratamientos. Aparte hay una cuestión... Es durísimo, ¿no? Lo que dice Sajem. Sí, que va a ser así. No, que ya está pasando. Está pasando, claro. Sí, se va a agudizar. Además, se va a agudizar. Claro, además al jubilado le da cierta vergüenza llegar a esta situación, entonces no ir haciendo trámites, preguntando en la farmacia, no va a comprar el medicamento. Los jubilados son nuestros vecinos. Nosotros los conocemos, el PAMI no los conoce, pero el PAMI es un número afiliado. Tal cual. Nosotros son nuestros vecinos y vemos que nos preguntan precios. Es una buena mirada. O sea, para el farmacéutico es el afiliado, es Nora, es José, es Manuel. Para PAMI es 1, 2, 3. Claro, y nosotros las farmacias ayudamos ofreciendo alternativas de medicamentos con nombre genérico más económicas, pero eso ya tiene un límite, porque aún así, esto lo estamos haciendo desde que empieza este problema, noviembre, diciembre del año pasado, aún así la caída medida en unidades. Claro. Rubén, gracias por... Nunca pasó. Claro, eso es otro dato. Usted este tipo de política sanitaria nunca lo ha visto desde que ocupa cargos relevantes. Y nunca pasó una disminución de un 10% mensual de medicamentos. El año 2018 fue 5% en un año. Ahora es 10-15% por mes. Es muchísimo. Son millones de unidades de medicamentos que la gente no está usando. Eso es increíble. Rubén, gracias por la atención y por los datos que nos ha brindado. Muy gentil.